Una sala de control iluminada por pantallas parpadeantes guarda el pulso de una historia que parece un guión de thriller y a la vez una lección de economía de la atención. Analicemos, pues, el itinerario de Nicolas Cage, una odisea que cruza la gloria, la quiebra y una reinvención de marca que ha redefinido lo que significa sobrevivir en la industria del entretenimiento. Efecto Metamorfosis acompaña este recorrido, no para glorificar a una persona, sino para comprender cómo una trayectoria personal intensa puede convertir a un actor en un símbolo de resiliencia y de las reglas cambiantes de un negocio que se alimenta de la atención. La historia de Nicolas Cage, nacido como Nicholas Kim Coppola en Long Beach, California, es uno de los casos más estudiados sobre la capacidad de reinventarse cuando el sistema parece empujarte a sus márgenes. En mayo de 2026, el ecosistema global de los medios vivió un hito sin precedentes: el estreno de Spider-Noir, una serie de acción real protagonizada por Cage en el papel de Ben Reilly, un detective privado envejecido y implacable en la Nueva York de la Gran Depresión. El programa, distribuido en las plataformas Prime Video y MGM Plus, acumuló elogios y, con 8 episodios, dominó la conversación mundial, 88% de aprobación en Rotten Tomatoes y 77% en Metacritic. Fue la coronación de un arco que, más que un triunfo aislado, encarna la odisea de un narrador que convierte la caída en una oportunidad de reinvención. La narrativa de Cage se distingue por una dualidad marcada: una caída brutal desde la opulencia de una estrella de primer nivel, estimada en $150 millones, hasta una bancarrota virtual provocada por adquisiciones hiperexcéntricas y deudas impositivas que superaron los $14 millones ante el Servicio de Impuestos Internos. En Hollywood, donde la quiebra bajo el capítulo 11 suele ser la salida para proteger activos, Cage optó por un camino distinto. Rechazó la quiebra y lanzó una década de autoexplotación artística, un periodo de disciplina férrea y de experimentación. Durante 29 películas de bajo presupuesto, distribuidas directamente en video bajo demanda, liquidó cada centavo de sus deudas y convirtió su manera de interpretar en un motor de viralidad algorítmica, un fenómeno que precede a la cultura de las redes y de las comunidades digitales que hoy sostienen carreras en la economía de la atención. Este documental, elaborado desde un análisis forense de datos, desarma la estructura mental que sostuvo esa experiencia. Se examinan las contradicciones biográficas del entorno y se revela cómo sus obsesiones personales y su sistema de pensamiento, a veces descrito como un nuevo chamán, se alinearían con las dinámicas de un mercado audiovisual que valora la novedad, la intensidad y la capacidad de contagio emocional. Nuestro objetivo no es adorar un caso singular, sino entender las condiciones que permiten a alguien convertir una crisis en una narrativa de redención capaz de sostenerse frente a un público global. Para entender la energía de esta historia, conviene recorrer su línea temporal sin un formato de ficha técnica, sino como una crónica que deja ver la evolución del personaje y del sistema que lo rodea. Nacido el 7 de enero de 1964, Nicolas Cage procede de una de las dinastías más influyentes del cine norteamericano. Su padre, August Coppola, fue decano de la Escuela de Artes Creativas de la Universidad Estatal de San Francisco, y su tío, Francis Ford Coppola, es uno de los nombres fundacionales de la era moderna del cine. Este marco, tan cargado de talento y de expectativas, dejó una huella indeleble en la infancia de Nicolas, marcada por un clima de exigencia intelectual y por una inestabilidad doméstica que impactó su desarrollo emocional. Desde muy joven, Cage presenció lo que él mismo describiría como episodios de poesía en su madre, Joe Vogelzang, una bailarina y coreógrafa cuya condición de esquizofrenia y depresión clínica dio lugar a internamientos y a sesiones intensivas de terapia. Esas experiencias, alternadas con periodos de amnesia profunda, crearon en el niño un mundo de pesadillas y una capacidad para observar el comportamiento humano desde una distancia que luego se transformaría en su método actoral. Lejos de derrumbarse, desarrolló un mecanismo de defensa cognitivo que llamó una curiosidad científica hacia las manifestaciones extremas del comportamiento humano, una estructura psíquica que más tarde se convertiría en el cimiento de su forma de actuar. La tensión doméstica culminó en el divorcio de sus padres en 1976, cuando Nicolas tenía 12 años. A partir de entonces fue criado por su padre, August, un hombre de temperamento severo y competitivo que no favorecía las aspiraciones interpretativas de su hijo menor. Tras una audición para una obra de teatro escolar durante su adolescencia, su padre sentenció: «Nicolas, nunca vas a ser actor, así que ni te molestes en intentarlo». Este desaire, lejos de apagar su fuego, lo encendió. A los 15 años,
Nicolás intentó convencer a su tío Francis para que le realizara una prueba de cámara. Su vehemente declaración, "Te voy a mostrar lo que es actuar", fue recibida con un silencio prolongado dentro del coche que compartían. Este rechazo consolidó su convicción de que para triunfar debía desvincularse por completo de la dinastía Coppola. La historia también contiene un tejido de verdades y dudas sobre su madre. Existe una contradicción en los archivos biográficos respecto a la muerte de Joe Vogelsang. Algunas publicaciones de 2019 sostienen que falleció en 2010. Sin embargo, una verificación forense de fuentes primarias demostró lo contrario. El 26 de mayo de 2021, Christopher Coppola, hermano de Nicolás, publicó un comunicado íntimo en su perfil oficial de Facebook detallando el fallecimiento de Joe Vogelsang esa misma noche, a las 10:33 de la noche, a la edad de 85 años, describiendo las últimas horas en el hospital junto a ella. Este dato no solo corrige el registro sino que ilumina una parte crucial de la realidad del actor. Cage continuó costeando, de forma ininterrumpida, los gastos médicos y psiquiátricos de su madre, que ascendían a $20,000 mensuales, durante la crisis de endeudamiento de la década de 2010, incrementando la presión sobre su flujo de caja personal. En la juventud y el ascenso profesional, el miedo al nepotismo llevó a Cage a cambiar su nombre artístico durante la filmación de Valley Girl, en 1983. Adoptó el apellido Cage inspirado en dos referentes que definían su horizonte: el héroe de cómics Luke Cage y el compositor John Cage, célebre por cuestionar los límites tradicionales del sonido y el silencio. Bajo esta nueva identidad, Cage empezó a experimentar con la exageración física y la ruptura de la cuarta pared en pantalla. El reconocimiento internacional llegaría en 1995 con Leaving Las Vegas, y la Academia lo galardonó con el Oscar al mejor actor en 1996. Sin embargo, ese reconocimiento vino acompañado de una amarga lección: la industria no siempre compensa con claridad. Leaving Las Vegas costó $4 millones y recaudó más de 32 millones en taquilla, pero la distribuidora declaró pérdidas contables simuladas y se negó a abonar a Cage y al director McFeege sus salarios diferidos de $100,000 cada uno. Este episodio sembró escepticismo hacia los balances contables de la industria tradicional y empujó a Cage a replantear su relación con el dinero y la fama. Durante el resto de la década de los 90, su carrera se orientó hacia éxitos de acción comercial masiva. The Rock, Connery Face/Off elevando su cotización por película por encima de $20 millones cada una. Con esa inyección de liquidez, Cage canalizó sus obsesiones infantiles hacia la adquisición de activos de colección, convirtiéndose en un coleccionista de objetos históricos y tesoros culturales. En 1997, adquirió un ejemplar casi perfecto de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, por $150,000. Este activo sería robado de su residencia en Los Ángeles en 2000, un episodio traumático que marcó el inicio de una era de inestabilidad patrimonial. En 2000, tras fundar Saturn Films, su propio estudio, vivió una de las grandes pruebas de su carrera, cuando se intensificaron las pérdidas y se estrecharon las columnas de su flujo de caja. Al entrar en la madurez, la relación de Cage con el dinero adquirió tintes de obsesión compulsiva. Fundó Saturn Films en 2000 y, a partir de entonces, desplegó una estrategia de inversiones en propiedades históricas, islas privadas y artefactos exóticos. La época de mayor descompresión financiera llegó con una cascada de adquisiciones: Live Key en las Bahamas por $3 millones y Schloss Neidstein en Baviera, Medford Castle, $4,500,000, y la mansión La Laurie, $3,450,000, junto con curiosidades como un cráneo de dinosaurio. Estas compras, lejos de estabilizar su economía, convirtieron a la cartera de Cage en una constelación de activos ilíquidos y pasivos tóxicos que aumentaron la presión sobre su liquidez. La crisis de 45 años cristalizó a mediados de la década de 2000, ejecuciones hipotecarias simultáneas, una demanda de $20 millones contra su gestor Samuel Levin y una deuda fiscal con el Servicio de Impuestos Internos que superó los $14 millones. En 2010, comenzó un periodo intensivo de filmaciones de bajo presupuesto en formato de video bajo demanda, una transición hacia un modelo de producción en volumen para cubrir deudas y mantener la máquina en marcha. En 2011, Cage recuperó a Action Comics número 1 en una subasta por $2,160,000, un alivio de liquidez crucial para amortizar deudas con el Servicio de Impuestos Internos de forma acelerada.
En 1012, la resolución confidencial de litigios con Samuel Levin y el arresto del contrabandista Eric Procopi cerraron frentes judiciales domésticos. Sin embargo, también emergió la crisis del cráneo de Tarbosaurus, un fósil de dinosaurio cuyo origen ilícito atrajo la atención de las autoridades. En 1414, una notificación oficial de seguridad nacional confirmó el origen ilícito del fósil. Cage cooperó plenamente con la autoridad y asumió el daño patrimonial sin arrastrar litigios. En 1515, la repatriación del cráneo de Tarbosaurus Batar al gobierno de Mongolia selló la pérdida definitiva de ese activo, sin compensación económica recuperable. La década de 2021 trajo un giro decisivo, la liquidación de la deuda fiscal con el Servicio de Impuestos Internos y el matrimonio con Miko Shibara en Las Vegas. El saneamiento financiero quedó completo, pero el golpe emocional fue duro, el fallecimiento de su madre, Joy Vogelsang. En 1224, el estreno de Longlegs, un largometraje de terror, acompañó la venta de la mansión La Laurie a una productora dedicada a experiencias temáticas, US Ghost Adventures, marcando un retorno triunfal al cine de prestigio y la desinversión de pasivos inmobiliarios malditos. En 1225, se formalizó legalmente el cambio de nombre civil de Nicholas Coppola a Nick Cage, un acto de independencia de identidad y autoría sobre su trayectoria. Finalmente, en 1026, el estreno de Spider-Noir marcó la consagración definitiva de Cage como la narrativa de redención más exitosa de la industria. No se trató solo de un proyecto exitoso, fue la validación de una ruta que transformó la adversidad. En una historia de dominio creativo, de reinvención continua y de una economía de la atención que no perdona a nadie, pero que a veces ofrece una segunda oportunidad cuando se sabe leer el pulso del público. Por encima de los nombres y de las cifras, lo que emerge es una lección sobre la relación entre trauma, identidad y el negocio de la fama. Cage no solo sobrevivió a su propio caudal de tensiones familiares y financieras, sino que convirtió la experiencia en una narración que resonó con millones. Su método, anclado en una ética de trabajo intensa y en una curiosidad científica hacia las manifestaciones extremas del comportamiento humano, se convirtió en una forma de ver el oficio. No es solo actuar, sino construir una presencia que puede adaptarse a los canales de distribución más dispares y a las dinámicas más efímeras de la cultura digital. Analicemos, entonces, cómo esta historia ilumina la economía de la atención en el siglo XXI. Cage no quedó atrapado en la fijeza de un solo formato, migró de grandes producciones a un ecosistema de proyectos de menor presupuesto que, combinados, le permitieron sostener su ambición, a la vez, alimentar su sistema de marca personal. Sus adquisiciones obsesivas, su colección de objetos culturales y su propio proceso de renombramiento no fueron caprichos, sino estrategias para mantener la relevancia y la curiosidad del público. En un mundo donde la atención se vuelve cada vez más corta y la credibilidad se negocia en fragmentos de información, Cage demostró que la historia personal, la coherencia de una visión y la capacidad de reinventarse pueden convertirse en un activo tan poderoso como cualquier colección de reliquias. Efecto Metamorfosis propone, entonces, que este caso no sea visto como una biografía extraordinaria sino como un espejo de las fuerzas que rigen la cultura contemporánea, traumas que se canalizan en creatividad, dinámicas de poder que rebaratan la economía de la atención, sobre todo, una lección de resiliencia que invita a leer la trayectoria de Cage como una guía para entender cómo, a través de la narrativa, una persona puede reenmarcar su destino y dejar una huella que trasciende a las generaciones. 15 residencias de lujo en 3 continentes. Esa expansión inmobiliaria marcó la ascensión, a la vez, la fragilidad de Nicolas Cage, un símbolo de extravagancia que pronto enfrentaría su propio límite. Entre las adquisiciones que sobresalieron, se alza Schloss Neustein, un castillo medieval en Exelban, Alemania, adquirido en 2006. Medford Castle, un castillo del siglo XVIII en Bath, Inglaterra, diseñado con la forma del basto de espadas de la baraja inglesa, fue comprado en julio de 2007 por 5 millones de libras esterlinas. Leaf Cay, isla privada de entre 15 y 30 acres en las Bahamas, fue adquirida en 2006 por 3 millones de dólares. La infame mansión La Laurie, en Nueva Orleans, una casona famosa por su historia de horror y torturas, fue adquirida en 2007 por 3.450.000 dólares. Y la antigua capilla y escuela de niñas católica de la autora Anne Rice, situada en el distrito de los Jardines de Nueva Orleans, entró en su portafolio en 2004. Esta expansión agresiva se sostenía en un apalancamiento financiero sumamente frágil.
Cuando estalló la crisis financiera de las hipotecas subprime en 2008, el valor comercial de estas propiedades de lujo se desplomó, al tiempo que los costos de mantenimiento de fincas completamente equipadas con personal a tiempo completo continuaron drenando su liquidez. En 2009, el Servicio de Impuestos Internos intervino las cuentas de Cage, revelando que el actor adeudaba más de $14 millones en impuestos atrasados. Cage se vio obligado a liquidar activos de forma acelerada y a interponer una demanda de $20 millones contra su gestor de negocios, Samuel Levin, alegando negligencia profesional e inversiones inmobiliarias especulativas. Levin contrarrestó en los tribunales, insistiendo en que el desastre financiero obedecía al gasto desmedido y autodestructivo de Cage. El crucible de la autoexplotación artística, entre los 46 y los 56 años, estuvo marcado por demandas concurrentes de entidades bancarias que reclamaban la restitución de préstamos impagados de $2 millones, deudas de la firma Red Curve Investments por $3 millones y una demanda de $13 millones interpuesta por su expareja Christina Fulton por presunto fraude y asalto. La quiebra comercial parecía la salida viable, pero Cage se negó a acogerse a la protección de bancarrota. En ese punto diseñó una estrategia de autoexplotación artística basada en el volumen de producción. Filmar de forma ininterrumpida cualquier película independiente o de bajo presupuesto destinada directamente al mercado de video bajo demanda, asegurando un pago garantizado que sostuviera su economía personal. Durante la década de 2010, Cage protagonizó 29 películas para video bajo demanda, a veces trabajando en 4 producciones consecutivas en un mismo año. La prensa especializada y el público de Hollywood interpretaron su ritmo como una renuncia a la grandeza artística tradicional, convirtiéndolo en objeto de burla sistemática en redes sociales y foros de Internet. No obstante, Cage mantuvo una disciplina férrea en los sets. Cuando hacía 4 películas al año, una detrás de otra, todavía tenía que encontrar algo en ellas para poder darlo todo. No todas funcionaron, pero nunca lo hice sin ganas. Me importaba. Esa ética de trabajo impidió que su reputación profesional se erosionara por completo entre directores y productores de la industria del cine independiente. Con el paso de los años, emergió un renacimiento inesperado, el fenómeno Spider-Noir, entre los 57 y los 62 años. El riguroso proceso de amortización de pasivos culminó a finales de 2020, cuando Cage saldó de manera definitiva su última cuenta pendiente con el fisco estadounidense, un hito financiero que coincidió con el rodaje de The Unbearable Weight of Massive Talent, estrenada en 2022. En esta producción de metaficción, Cage interpretó una versión satírica de sí mismo, exorcizando ante el público masivo las humillaciones y obsesiones que marcaron su declive financiero. En los años siguientes, Cage consolidó su retorno al cine de prestigio a través de Saturn Films, logrando un éxito crítico rotundo con el thriller de horror Longlegs, estrenado en 2024, y con la cinta de supervivencia psicológica The Sufferer. Paralelamente, en su esfera civil, el actor adoptó una decisión existencial largamente postergada. En 2025, a la edad de 61 años, tramitó la modificación legal definitiva de su nombre en sus documentos de identidad, abandonando formalmente el apellido Coppola para registrarse ante la ley como Nick Cage, consagrando el alias que había portado con orgullo durante más de 4 décadas. El cenit de esta trayectoria de redención se materializó en mayo de 2026 con el estreno global de Spider-Noir, coproducción de Sony Pictures Television para MGM y Prime Video. La serie permite a las audiencias elegir entre una visión en blanco y negro auténtico o color True Hue, y sitúa a Cage en el papel protagonista de Ben Reilly, The Spider, un detective privado de los años 30 en una atmósfera criminal sumamente densa. El debut en streaming registró índices de audiencia históricos, situándose en el primer puesto de sintonía en decenas de países y atrayendo una demanda que supera 36 veces la media de las series de televisión convencionales, devolviendo a Cage el estatus de pilar indispensable de la cultura de masas internacional. Evolución mental y psicológica. La estructura mental de Nicolas Cage está determinada por su respuesta adaptativa al trauma materno y su desarrollo en una dinastía altamente competitiva. Al clasificar su propia personalidad como superfrenética, un rasgo psicológico que comparte con figuras históricas como Charles Chaplin, Cage describe una obsesión por el logro absoluto como mecanismo de compensación frente a un entorno familiar hostil o impredecible.
El actor aprendió desde la infancia a procesar sus emociones no a través de la supresión, sino mediante la transmutación dramática, utilizando el set de filmación como un pararrayos para su propia estabilidad mental. La actuación fue una forma de tomar energía destructiva y hacer algo productivo con ella. En ese sentido, me salvó la vida. La evolución de su sistema de pensamiento revela un tránsito desde la búsqueda de validación externa en su juventud hacia un profundo ascetismo profesional en su madurez. Tras ganar el Oscar y experimentar la futilidad de la fama comercial, Cage desmanteló deliberadamente las fronteras de lo que la industria define como buena actuación. Su adopción de la denominación de thespian, en lugar de la palabra actor, responde a una concepción ritual y casi litúrgica de su oficio. Para Cage, la simulación realista propia del naturalismo cinematográfico moderno es una limitación burguesa. Él concibe su trabajo como un acto de chamanismo en el cual el intérprete opera como un canalizador espiritual de emociones humanas extremas, diseñadas para perturbar e incomodar al espectador con el fin de propiciar una catarsis artística verdadera. Este sistema mental de resistencia fue el que le permitió soportar la humillación pública durante la década de 2010. Mientras la prensa digital lo catalogaba como una figura decadente obligada a filmar producciones deficientes, Cage procesaba la experiencia como un rito de iniciación espiritual y un ejercicio de autodisciplina extrema, asumiendo cada guión, por absurdo que fuera, con una seriedad absoluta. Esta disociación de las métricas comerciales tradicionales le permitió blindar su integridad creativa, emergiendo del calvario financiero sin el cinismo o el agotamiento profesional que suele destruir a otras estrellas caídas de Hollywood. Evolución empresarial. La andadura empresarial de Nicolas Cage se ha estructurado en torno a Saturn Films, su productora constituida en el año 2000. No obstante, el escrutinio de los registros corporativos revela contradicciones sobre el origen de la firma. Resolución forense de la contradicción sobre la fundación de Saturn Films. Ciertos registros de plataformas de historia alternativa aseguran de forma errónea que Saturn Films fue fundada el 9 de julio de 1981. Un análisis forense desmiente categóricamente esa fecha. En 1981, el actor contaba con 17 años de edad, operaba bajo el nombre biográfico de Nicolas Coppola y no poseía estructura corporativa alguna ni capital de inversión. La fecha real de fundación de Saturn Films se sitúa en 2000, coincidiendo con la transición de Cage hacia la producción ejecutiva independiente y el lanzamiento de sus primeros títulos oficiales, The Family Man y Shadow of the Vampire. La información errónea sobre 1981 proviene de un portal de historia alternativa y simulación de negocios, Future Ideas Wiki, lo que representa una teoría especulativa sin validez comercial en el mundo real. A través de Saturn Films, Cage ejecutó un cambio estratégico de control de contenido. En lugar de actuar exclusivamente como talento contratado por los estudios, la productora le permitió adquirir derechos de adaptación, negociar créditos de producción ejecutiva y controlar el montaje final de sus obras de autor, protegiendo su libertad interpretativa de las interferencias de los ejecutivos corporativos. Durante el periodo de su crisis de endeudamiento, Saturn Films operó como un escudo de propiedad intelectual, permitiéndole facturar servicios de producción independientes y articular asociaciones de distribución directa con agregadores de video bajo demanda. Con la liquidación de sus deudas en 2021, la empresa experimentó una notable revalorización, impulsando éxitos de taquilla independientes y de terror de vanguardia como Longlegs en 2024, lo que demuestra la viabilidad comercial a largo plazo de su modelo de negocio autogestionado. Estrategias de crecimiento. El índice de autoexplotación y resiliencia, la estrategia adoptada por Cage para eludir la declaración de bancarrota y saldar sus masivas deudas tributarias, constituye un caso de estudio único en la economía de la atención y el entretenimiento. Su comportamiento financiero puede modelarse formalmente a través de lo que se denomina índice de autoexplotación y resiliencia, que establece una relación entre el volumen de producción y el pasivo fiscal acumulado con el fisco. Donde D representa la deuda fiscal nominal acumulada, fijada en aproximadamente $14 millones en 2010, y V representa la tasa de volumen de producción de largometrajes completados en un periodo determinado para el Calvario. El resultado de esta ecuación arroja una tasa de amortización que obligaba al actor a mantener una productividad extrema, sacrificando deliberadamente el valor de escasez de su imagen pública a favor de un flujo de ingresos constante capaz de hacer frente a los acuerdos de pago mensuales negociados con el Servicio de Impuestos Internos.
Esta estrategia de inundación del mercado con producciones de bajo costo generó un efecto colateral insospechado. En lugar de devaluar su marca de forma irreversible, la omnipresencia de Cage en el mercado de video bajo demanda alimentó una base de fans hiperactiva en foros digitales y redes sociales, convirtiéndolo en un fetiche cultural inmune a las dinámicas tradicionales de obsolescencia de Hollywood. El análisis de contenido y el rol del algoritmo de recomendación en la era digital explican parte de su longevidad. La popularidad de Cage no depende de campañas publicitarias convencionales, sino de una sintonía orgánica entre su singularidad interpretativa y la arquitectura de las plataformas en línea. Su técnica expresionista, autodenominada Nubo chamánico kabuki occidental, rompe deliberadamente con la sutileza del naturalismo hollywoodense. Se apoya en tres pilares conceptuales: la canalización arquetípica, donde el plató se vuelve un espacio sagrado y el intérprete debe permitir que el arquetipo lo posea físicamente; los activadores simbólicos, objetos cargados simbólicamente escondidos en sus bolsillos para inducir un trance creativo y evitar sentir que está fingiendo; y la mímesis zoológica, basada en la observación de fauna para estructurar la fisicidad de sus roles. En Ghost Rider, Spirit of Vengeance, se dejó llevar por el vaivén hipnótico de sus cobras mascotas para diseñar los movimientos del motorista fantasma. Este abanico de gestos excesivos, miradas desorbitadas e inflexiones vocales extremas, bautizado por el público de Internet como Cage Rage, se convirtió en el combustible de la cultura del meme y de los clips virales que definen a una estrella capaz de sostenerse fuera de los moldes de la industria tradicional. La viralidad digital funciona como un folclore contemporáneo que cruza generaciones, y Nicolas Cage aprendió a convertir esa energía en una vía de reinvención permanente. Lejos de resistirse, abrazó la iconografía de un culto popular para trascender fronteras generacionales. Una audiencia juvenil y hiperconectada redescubrió sus trabajos clásicos y, en masa, acudió a consumir sus proyectos más recientes en plataformas de streaming. En ese cruce entre plataformas y deseo de compartir, Cage descubrió una lógica de supervivencia que no pasa por la bancada de los grandes estudios, sino por la capacidad de convertir la singularidad en un motor de relevancia. Entre las aristas de esa maquinaria, emergen episodios que parecen sacados de una novela de aventuras pero que son biografía pura. El conflicto que giró alrededor del cráneo de Tarbosaurus bataar representa un punto de inflexión. En 2007, Cage venció simbólicamente a Leonardo DiCaprio en una subasta por un fósil procedente del desierto de Gobi, en Mongolia. La pieza se convirtió en una joya de colección privada, pero su origen ilícito desató un laberinto legal internacional. Mongolia había declarado por ley, ya en 1924, que todos los fósiles de dinosaurio descubiertos en su territorio eran patrimonio nacional inalienable, prohibiendo terminantemente su exportación. Paralelamente, el fósil había entrado en Estados Unidos a través de una red liderada por un paleontólogo comercial, Eric Prokopi, considerado por la Fiscalía de Manhattan como un mercado negro unipersonal de fósiles prehistóricos. La reconstrucción forense del caso dejó claras ramificaciones. Del lado del origen ilícito, el cráneo pertenecía a una especie hallada en el desierto de Gobi y la nación mongola insistía en su rescate y repatriación. Del lado de la conexión con el mercado negro, Prokopi fue arrestado en 2012 tras intentar subastar un esqueleto casi completo de Tarbosaurus por más de $1 millón. Y, finalmente, la repatriación voluntaria. Cage, al conocer la procedencia delictiva del fósil y la compra realizada sin verificar la trazabilidad, cooperó plenamente con las autoridades federales, renunciando formalmente a la propiedad del espécimen en diciembre de 2015 para facilitar su devolución al gobierno de Mongolia. El actor no fue acusado de infracción alguna y recibió elogios públicos por su proceder ético. La fascinación por lo exótico se cruzó pronto con un nuevo hito en la mitología personal de Cage, la mansión La Laurie, un pasaje a una mitología gótica que resonaba en la imaginación de la audiencia. Adquirida en 2007 por $3.450.000, la propiedad, famosa por los horrores cometidos por Delphine LaLaurie en la década de 1830, sirvió de fuente de inspiración para sus interpretaciones de terror. Sin embargo, la casa resultó un pasivo costoso. Tras verse obligado a entregarla por ejecución hipotecaria en 2009, la transacción del inmueble navegó por un vaivén de ventas y renovaciones. En 2010 fue adquirida por el inversor Mako Whelan por $2.100.000 y se invirtieron más de $4 millones en conservaciones históricas, añadiendo una cava de vino de 2.000 botellas y una habitación de seguridad oculta detrás de un espejo de época.
En julio de 2024 se listó por $10.250.000 y en octubre de 2024 la mansión La Laurie fue adquirida de forma definitiva por US Coast Adventures, la firma que gestiona el sitio histórico de Leslie Borden. La experiencia en esa mansión dejó una huella más allá de lo físico. Cage creía haber encontrado una maldición inmobiliaria que había exacerbado la inestabilidad de su patrimonio y su vida personal. Testimonios de la época señalan que acudió a una consulta psíquica en la ciudad y ordenó construir de inmediato su tumba piramidal de piedra en el cementerio de San Luis No. 1, para neutralizar un supuesto maleficio. El eco de esa decisión resuena en el relato, una figura pública que, frente a la superstición y la presión, transforma el miedo en una estrategia de permanencia simbólica. El recorrido de Cage no se detiene en la esfera personal, se extiende a las relaciones más cercanas y, a la vez, más complejas. Su estructura familiar y afectiva ha vivido una notable inestabilidad, con matrimonios en 5 ocasiones que han generado una red de conexiones y dinámicas de manutención que influyen en su vida cotidiana y profesional. Entre las personas que integran ese círculo destacan Weston Cage Coppola, nacido en 1990 de la relación con Christina Fulton, músico y actor cuya vida ha estado marcada por casos de violencia doméstica y adicciones. En 2024, Weston fue arrestado por agredir a su madre, Christina Fulton, y esa situación derivó en demandas en su contra y contra Nicolas Cage. Weston ha contraído matrimonio en 3 ocasiones y tiene 4 hijos, repitiendo patrones de inestabilidad que parecen heredados de su padre. Otro nombre es Kal-El Coppola Cage, nacido en 1905 de su matrimonio con su tercera esposa, Alice Kim, nombrado en honor al héroe kryptoniano de los cómics. Y August Francesca Cage, nacida en 2022 de su unión con la actual esposa, Rico Shibata, representa, en la práctica, la prioridad existencial del actor en la actualidad, condicionando sus hábitos de sueño y su agenda de rodajes para mantenerse inmerso en la crianza diaria. En paralelo a estas dinámicas personales, Cage ha articulado una filosofía de éxito y dinero que desafía los parámetros habituales de la industria. Sostiene que la riqueza no es un fin de validación personal, sino un instrumento para financiar su libertad de experimentar artísticamente y cumplir con sus obligaciones éticas familiares. Esa postura encuentra su obstinada negación a declararse en bancarrota en 2009. Para él, recurrir a un administrador judicial para cancelar deudas fiscales significaría un fracaso moral y una abdicación de su propia soberanía. En ese marco, Cage ha sido especialmente crítico con el sistema de los grandes estudios de Hollywood, a los que acusa de comportarse como amigos de buen tiempo. Entre las voces de esa crítica destaca la observación de que Disney, en particular, interrumpió de manera abrupta proyectos de gran éxito comercial como National Treasure 3, mientras que sus películas independientes padecieron reveses en taquilla. Frente a la rigidez y la presión corporativa de las grandes producciones, donde los ejecutivos controlan cada línea de diálogo y cada encuadre, Cage defiende el cine de autor independiente como un espacio de mayor libertad expresiva. En las películas independientes tienes más libertad para experimentar y ser fluido. Hay menos presión y hay más oxígeno en la habitación. Su carrera demuestra, así, que el verdadero éxito no reside en la aprobación corporativa, sino en la capacidad de resistir en la periferia industrial hasta obligar al mercado a revalorizar la singularidad. Acompañando ese marco, aparecen datos poco conocidos y hallazgos relevantes. Cage afirma recordar con nitidez impresiones sensoriales de su etapa intrauterina, una memoria prenatal que contrasta con el relato común de figuras públicas. En otro estímulo emocional, durante su matrimonio con Alice Kim, insistió en comprar y facturar un asiento de primera clase para el amigo imaginario de su hijo Kal-El, argumentando que invalidar la fantasía del niño sería un acto de crueldad pedagógica. Y, en la preparación de su interpretación del conde Drácula en Renfield, Cage optó por estructurar sus movimientos de cámara con la mirada fijada como un tiburón blanco, emulando la rigidez depredadora del escualo diseñado por Steven Spielberg. Estas piezas, tomadas juntas, alimentan una conclusión de gran alcance. La trayectoria de Nicolas Cage representa la encarnación del héroe en la era del consumo digital. Su descenso a la ruina financiera y su posterior resurrección profesional, a través del video bajo demanda, no son meros vaivenes azarosos, sino el resultado de una ética de disciplina férrea y de una estrategia calculada para resistir las dinámicas de exclusión del Hollywood tradicional. Al rechazar la bancarrota legal, transformó un pasivo tributario en un proceso de consagración mítica ante sus audiencias.
y aunque el mercado ha seguido evolucionando, el éxito masivo de Spider-Man en mayo de 2026 demuestra que la singularidad expresiva y el rechazo a los estándares de normalización interpretativa pueden ser herramientas de supervivencia social y artística en el cine contemporáneo. En un sistema dominado por la uniformidad algorítmica, Cage ha forzado al sistema a adaptarse a su propia genialidad, consolidando su estatus como un referente de la cultura popular moderna. Sus proyectos, desde lo extravagante hasta lo íntimo, han construido una constelación de valores que no se rinden ante la presión de la taquilla tradicional, sino que expanden el campo de lo posible para el cine de autor dentro de una economía expandida de plataformas. La lectura de este arco no concluye en la anécdota de una carrera singular. Es, ante todo, un mapa de cómo las figuras públicas pueden convertir vulnerabilidad y transgresión en una narrativa de renovación constante, en la que el público se transforma en partenaire de una metamorfosis continua. Por eso, la historia de Cage se lee como un espejo de nuestra era, un tiempo en el que la identidad artística se reinventa a cada paso, y la relevancia se negocia, no se concede, en un escenario donde cada clic cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje de efecto metamorfosis. Si quieres seguir descubriendo estas metamorfosis del arte y la cultura, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros capítulos. Aquí seguiremos explorando las fronteras entre el genio individual y las dinámicas de un sistema que cambia a la velocidad de la pantalla. Hasta la próxima entrega, sigamos observando, aprendiendo y metamorfoseando juntos. Gracias a la audiencia de Efecto Metamorfosis. Suscríbete para continuar este viaje de revelaciones y suscríbete para no perderte las próximas investigaciones que exploran la tensión entre creatividad y mercado. Tu apoyo impulsa estas exploraciones y nos permite traer historias que desafían lo establecido, con la misma intensidad con la que Cage desafía las convenciones del cine contemporáneo.